A continuación, especiales de Canal Antigua. Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares nuevamente esta semana con Enfoque. Hoy vamos a tocar un tema que es de muchísima actualidad. Hemos venido viendo durante las últimas semanas lo que está sucediendo en Guatemala. Indudablemente estamos viviendo un momento histórico en Guatemala, un momento en el que podríamos decir el sistema de partidos políticos ha sido seriamente cuestionado por todo lo que ha aflorado en materia de corrupción. Y esta noche vamos a hablar sobre una particularidad importante, la independencia del Ministerio Público, qué es lo que el Ministerio Público está realizando con CICIG, cuáles son las actitudes que se están manteniendo y qué es lo que podemos esperar de nuestro sistema de justicia en este momento en donde los políticos están cuestionados, pero en donde no hay evidentemente una campaña contra la política, sino que más bien es la política que se está hundiendo por sí misma. Está con nosotros la fiscal general Telma Aldana. Telma, muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera empezar abiertamente y rápido el tema, porque nos va a hacer falta, esta media hora va a quedar corta, creo yo. Se ha visto un trabajo muy cercano entre el Ministerio Público y CICIG, no es una novedad exactamente, creo que desde el segundo periodo de CICIG se veía un mayor acercamiento. ¿Cómo está funcionando? Porque muchas personas creen que es CICIG en realidad quien hace las operaciones, pero todo finalmente tiene que hacerse en coordinación con el Ministerio Público, de acuerdo al mandato de CICIG. Buenas noches, Gonzalo, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, la coordinación entre el Ministerio Público y CICIG se da desde que asumí la Fiscalía General. Conversamos con el señor comisionado Iván Velázquez y desde ese momento empezamos a trabajar juntos. Efectivamente, CICIG no puede actuar en el país si no es con el Ministerio Público. Afortunadamente, los equipos de trabajo nuestros coinciden en la mística, en el trabajo, en la dedicación, en el esfuerzo, y fiscales del Ministerio Público están adquiriendo esas buenas prácticas que nos pueden trasladar los técnicos de CICIG. Los casos se investigan por decisión del señor comisionado y mía. Los dos nos ponemos de acuerdo en relación a qué casos podemos investigar, y entonces ya los ingresamos a FESI, que es la Fiscalía contra la Impunidad, y los equipos de trabajo ya empiezan su función. En los casos recientes donde vemos que hay escuchas telefónicas, el Ministerio Público tiene 2 unidades de inteligencia que son vitales para estos casos, que es la Unidad de Métodos Especiales y la Dirección de Análisis Criminal. Ambos entes, ambas unidades han sido creadas y fortalecidas recientemente. Para eso hemos tenido el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad y de otros cooperantes que nos han brindado equipo, asesoría, capacitaciones, y yo pienso que en este momento el Ministerio Público puede lucir estas 2 unidades de inteligencia. Las escuchas telefónicas se reciben en el Ministerio Público. Para el efecto, los fiscales que trabajan en la unidad de métodos especiales solicitan autorización judicial para poder interceptar una línea telefónica. O sea, eso es interesante, o sea, no es una decisión unilateral del Ministerio Público, tiene que haber orden judicial para que se puedan realizar las escuchas. Efectivamente, y no basta una simple solicitud, sino hay que acreditarle. Aportar algunos indicios. Hay que acreditarle y explicarle al juez la necesidad de la medida para que entonces haya autorización judicial. Ya con la autorización judicial se intercepta la línea telefónica. Cuando con su llegada el año pasado, ya hace poco más de un año,
al Ministerio Público hubo muchas dudas, la prensa incluso llegó a afirmar o a pensar que iba a haber poca independencia de parte del Ministerio Público, de la Fiscal General, hacia casos políticos, sobre todo porque se hizo ver que había habido asalto a las Cortes, que el sistema de justicia estaba tomado por la clase política, y usted con el tiempo ha demostrado esa independencia. ¿Cómo se sintió usted en aquel momento y cómo siente ahora, qué nivel de independencia tiene el Ministerio Público en realidad en este momento? Yo siempre he tenido mucha claridad en el sentido de que desafortunadamente los sistemas de elección, particularmente de Corte Suprema de Justicia, Fiscal General, no son los mejores para nuestro país, que basta con ver hacia otros países donde, por ejemplo, el Fiscal General es electo por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia de otros países es vitalicia y la política no interviene en ningún momento en la elección de estos entes. En nuestro país no hemos logrado llegar a esa madurez, de tal manera que nos corresponde a quienes somos electos a través de estos procedimientos guardar la verdadera independencia, porque en la elección de Corte Suprema, de Fiscal General, intervienen muchas personas, particularmente los comisionados, quienes integran las comisiones de postulación, y luego el ente que finalmente decide qué persona va a desempeñar el puesto. Se hace un juramento y ese juramento es a la Constitución política y a las leyes del país. Así es de que desde el momento en que se toma posesión, uno debe de apartarse de quienes ayudaron en ese proceso de elección y comprometerse con las leyes y con la Constitución política, y es justamente lo que yo he hecho a partir del momento de mi elección. Me olvidé del señor presidente de la República, me olvidé de quienes integraban la comisión de postulación, y entonces vi hacia adelante en función de un Ministerio Público absolutamente independiente. Eso es lo que necesita el país y ese es mi compromiso con la Constitución y con las leyes. Y el presidente se olvidó de usted, digamos, cuando se dio el caso de la vicepresidenta Valdetti y en todos estos señalamientos que se han hecho contra el Ejecutivo. ¿No ha tenido presiones del presidente o del Ejecutivo? Realmente no he tenido ninguna presión. Debo de reconocer que el señor presidente no ha ejercido esa presión sobre mí en el sentido de que me llame y me diga, mire, deje de investigar este caso o investigue aquel. Ni él lo ha hecho ni yo lo permitiría. Y ahora, el tema central durante las últimas semanas, lo que hemos visto es que han aflorado una serie de casos de políticos corruptos o políticos vinculados con la corrupción y que están siendo investigados, algunos de ellos 5 diputados que están sometidos ante juicio, alcaldes que también se está esperando que haya procesos judiciales contra ellos, media vez pase el proceso de antejuicio, cosa que antes no pasaba. O sea, hoy en día el sistema político está seriamente cuestionado. Pareciera, y así lo vemos desde la ciudadanía, pareciera como que hay un esfuerzo, un intento por limpiar la actividad política, y todo esto ocurre lamentablemente porque el tiempo así lo marcó, pero ocurre lamentablemente en medio de un proceso electoral. Y entonces ahora el partido líder acusa de que hay una judicialización de la actividad política. ¿Esto tomó tiempo? ¿Ustedes pensaron que era oportuno hacer estas investigaciones en época electoral o fue producto de lo que se venía dando como procesos de investigación normales? Realmente ni el señor comisionado Iván Velázquez ni yo en ningún momento planificamos que un caso iba a salir en este momento. Es que las investigaciones van madurando y tienen su momento legal exacto en que deben de salir, porque de lo contrario se puede caer el caso. De tal manera que no podemos calcular que un mes antes de las elecciones, o 30 días, o 20 días, no hay forma de hacer ese cálculo. Las investigaciones van fluyendo y va llegando el momento legal en que deben de surgir.
no es el momento político el que nosotros tomamos en cuenta. Lo buscan, digamos. Ni lo buscamos, es el momento legal. Y cito un ejemplo, el caso de Chico Dólar, que empezó hace muchos años. Yo desconozco por qué razón no avanzó en esos años, pero sí avanzó durante el último año en que la CICIG y el Ministerio Público empezaron a trabajar coordinadamente. Pero es ahora el momento en que ese caso está listo, independientemente de que las elecciones sean en septiembre, en diciembre, en noviembre o el año entrante. Ahora era cuando ese caso estaba listo y por eso en este momento surgió. Vamos a seguir conversando sobre ese caso particular, pero antes vamos a ir al primer corte comercial de Enfoque esta noche y volvemos inmediatamente con más de ese tema tan apasionante, ese tema que nos interesa tanto a los guatemaltecos, que es la limpieza del sistema de partidos políticos. Ojalá que siga avanzando, ojalá que pronto veamos una Guatemala diferente. Estamos de vuelta con Enfoque esta noche hablando sobre la independencia del Ministerio Público, pero también sobre los procesos que se están siguiendo a la clase política, a los políticos en este momento, derivados de las investigaciones que ha realizado CICIG y el Ministerio Público. Seguimos con la fiscal general Telma Aldana. Telma, nos quedamos con el caso este que se vuelve paradigmático por la importancia de que hay un candidato a la vicepresidencia entre los implicados. ¿Cuál es el proceso que corresponde? En este momento la Corte Suprema tiene que conocer el antejuicio, luego nombrar un juez pesquisidor, y ahí cómo estamos con los plazos y los tiempos. Realmente en este caso se estaba investigando al señor Francisco, a Chico Dólar. No se estaba investigando de ninguna manera al señor Barquín. Lo que sucede es que en el curso de las investigaciones y a partir de las escuchas telefónicas legales solicitadas ante juez competente, autorizadas por juez competente, hay hallazgos inevitables. No se está escuchando a otra persona, pero esta persona se comunica con el delincuente y entonces ya quedan asociados y ya se sigue el proceso de las escuchas con todo un análisis de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público, en este caso de trabajo conjunto con CICIG. Los técnicos de CICIG también hacen el análisis en equipos de trabajo. No es que se extraiga una conversación al azar y que se pueda manipular porque el sistema no lo permite. Los técnicos de las escuchas telefónicas del Ministerio Público reciben las conversaciones, no hacen análisis y la trasladan a la Dirección de Análisis Criminal, que es la encargada de darle el sentido a todas esas conversaciones y detener el caso. Estos son métodos modernos de investigación, son métodos científicos de investigación, no hay manipuleo, no puede haber manipuleo, y los jueces ya están preparados para analizar también ese método especial de investigación que está regulado en la ley. De tal manera que entonces era a Chico Dólar al que se estaba escuchando y ahí
surgieron las conversaciones con los funcionarios a quienes ahora se les ha solicitado antejuicio, que son 3, y en el caso del señor Barquín, candidato a vicepresidente, solicitamos el antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia. El antejuicio no incluye un periodo de prueba, no obstante, se acompañó alguna transcripción de esas escuchas telefónicas y algunos otros elementos que a juicio del Ministerio Público y CICIG podían servir de ilustración a la Corte Suprema de Justicia para que haga el primer análisis, y en ese primer análisis la Corte Suprema puede decidir el rechazo liminar, el rechazo in limine del antejuicio, o bien nombrar juez pesquisidor. Nosotros estimamos con el señor comisionado que hay caso y que en consecuencia procede el nombramiento de juez pesquisidor para que en el plazo de 60 días proceda a hacer las averiguaciones que no pueden ser una investigación por el mismo derecho de antejuicio, y luego emita su dictamen para que, con base en ese informe, la Corte Suprema de Justicia pueda decidir si da lugar o no a formación de causa. Bueno, y luego de eso estamos hablando de 60 días, habría pasado la elección, por lo menos en su primera vuelta, y el proceso después iría a tribunales y ahí se decide si lo ligan a proceso y si va a la cárcel, o en fin, eso ya es dictamen de un juez. En caso la Corte Suprema resuelva que da lugar a formación de causa, inicia el proceso penal, ya a través de gestión penal se asigna un juez que deba de empezar a conocer el expediente, ya inicia la investigación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y luego ya miraríamos qué actitud procesal plantearíamos ante el órgano jurisdiccional. Bueno, la ciudadanía, y no quiero decir el pueblo y toda la gente porque no es así, pero este movimiento ciudadano, por lo menos que se ha dado aquí en la ciudad capital, que es de amplio espectro, no tiene que ver con clases sociales, ese movimiento social está muy a gusto y aplaude el hecho de que CICIG y el Ministerio Público estén investigando a esa clase política. Y los políticos, por su parte, tienen temor a que nuevas investigaciones involucren a más políticos. La ciudadanía, por el contrario, cree que son pocos los políticos, porque en el Congreso está el caso del expresidente Pedro Moadi, pero se sabe, es voz populi, que hay muchísimos otros diputados que estarían en una situación similar, es decir, que tienen plazas fantasmas de las cuales nutren y mejoran sus salarios. Realmente los casos que han ido surgiendo de personas vinculadas a la política no ha sido porque a ellos se les haya empezado a investigar, sino porque se están investigando otros casos y ellos resultan involucrados. Luego, los otros antejuicios que hemos presentado, donde hay una diputada y un diputado de la bancada líder, es por una grabación que hizo un ministro de Estado. Y realmente teníamos poco que hacer, Ministerio Público y CICIG, luego de analizar el video que se nos entregó, y entonces presentamos las solicitudes de antejuicio. No se trata de buscar nombres, sino de tener denuncias. O sea, no es una cruzada contra los partidos políticos o los políticos en este momento, sino que son investigaciones que coinciden con el momento y que efectivamente lo que sí están reflejando una actitud de esa clase política. Usted en el pasado, yo recuerdo que fue candidata también a fiscal general en el periodo de la UNE, y fue también presidenta de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ha tenido mucho conocimiento. ¿Usted esperaba encontrar esto del sistema político ahora que ha tenido estos casos que le han ido llegando? ¿Usted qué opina de nuestro sistema político, lamentablemente, en medio de una campaña electoral? Realmente estoy sorprendida. Estoy sorprendida cuando veo casos en los que, por ejemplo, se utilizan
15 personas, agentes de seguridad, se les abre una cuenta bancaria donde ellos no firman esa solicitud de la cuenta bancaria y donde una persona que es asistente de un diputado es la que mes a mes hace el retiro de los fondos, 2,000 quetzales en efectivo, que entrega a los 15 señores agentes de seguridad, y el resto lo deposita en una cuenta bancaria, y cuando se le da seguimiento a esa cuenta bancaria está a nombre de una empresa. Cuando se investiga la empresa, el gerente general, el representante legal es un diputado, y la otra persona que es administradora de esa empresa es precisamente la asistente del diputado, la que manejaba las cuentas bancarias. Realmente es sorprendente. Yo no dejo de sorprenderme cada vez que estamos investigando un caso y veo esa actitud lamentable de algunos diputados. Desde luego no podemos generalizar, no hablamos de 148. Hasta aquí hemos señalado con nombres y apellidos y con prueba que a mi juicio es contundente a 6 diputados al Congreso de la República. No es una persecución contra los 158 diputados. Sin embargo, si recibimos denuncias y tenemos algún indicio, vamos a investigar a quien corresponda. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final y conclusiones de Enfoque esta noche. Estamos de vuelta con Enfoque, la parte final, conversando con Telma Aldana, fiscal general de la República, sobre todo lo que está sucediendo. Y es muy interesante porque se ha dicho mucho que CICIG y el Ministerio Público podrían estar como llevando a cabo una campaña de desprestigio contra un partido político. Hoy hemos conversado que eso no es así, que se trata de acciones aisladas, no dirigidas contra la clase política, por así decirlo, pero sin embargo hemos visto también que hay un movimiento ciudadano muy fuerte. ¿Qué opina usted de lo que está pasando en Guatemala en este momento, en donde también la justicia ha sido cuestionada? Porque indudablemente también hay jueces por los que ustedes han pedido también algunos antejuicios, y la población está buscando la credibilidad en las instituciones. Yo pienso que hay momentos históricos en la vida de un país y que Guatemala justamente está viviendo un momento histórico importante. Pareciera que la población despertó y pareciera que es el sistema de justicia el que debe de fortalecer ese momento histórico, lo que viene a comprobar que la justicia de un país es determinante para su democracia, para su Estado de Derecho y para que la población confíe. Yo pienso que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público estamos tratando de hacer nuestra función de la mejor manera y que necesitamos que la población confíe en nosotros para que podamos sentirnos fortalecidos y, en el caso del Ministerio Público, seguir trabajando por la verdad y la justicia.
¿Y qué opinión tiene, digamos, las declaraciones de los partidos políticos, específicamente del líder, podríamos señalar en este momento, al tratar de desvirtuar no las denuncias en sí mismas, sino de dónde provienen? O sea, las críticas van a que viene del Ministerio Público y de CICIG y que entonces es una intervención extranjera, en vez de aclarar las acusaciones que se han presentado. Claro, es que a veces resulta que hay personas que piensan que el ataque es la mejor defensa, pero aquí estamos hablando de casos que se están ventilando en los tribunales del país y que a quien hay que demostrarle la veracidad o no de los hechos que el Ministerio Público y la CICIG hemos puesto ante los tribunales del país es precisamente a los jueces. Es a los jueces a los que hay que convencer y es ante los jueces ante quienes hay que contradecir lo que el Ministerio Público y la CICIG estamos señalando. Por nuestra parte, el comisionado Iván Velázquez y yo estamos convencidos de que los casos que hemos llevado ante los tribunales del país son casos sólidos, que están sustentados en medios de prueba especialmente científicos, que no estamos persiguiendo políticamente a nadie, porque no es esa nuestra función. Creo que tampoco podríamos hacerlo porque no hemos estudiado para perseguir políticamente a nadie, sino tanto el señor comisionado y yo hemos estudiado para ser abogados, en este caso de la investigación, y entonces esa es nuestra tranquilidad, esa es nuestra fortaleza, tratar de que los casos realmente se ventilen en los tribunales del país. Ya nos va quedando muy poco tiempo. Esta semana se dio una noticia también en torno a estas denuncias que ha presentado CICIG y el Ministerio Público de manera conjunta. El informe de CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos se da un jueves antes, pero usted anuncia esta semana que se va a crear una fiscalía especial para investigar todo eso, que en el fondo es de donde está empezando a podrirse, podríamos decir, el sistema de partidos políticos a través del financiamiento corrupto. Sí, después de hacer un análisis preliminar del informe de la Comisión Internacional en relación a financiamiento de partidos políticos, tomé la decisión de crear una agencia especial, un agente fiscal con 3 auxiliares fiscales y oficiales de apoyo para investigar estos casos. 19 o 20 casos pueden ser. Algunos van a ser asignados a este fiscal especial, otros ya los he derivado a la Fiscalía que conoce delitos contra el narcotráfico, 2 más serán asignados a la Fiscalía de Delitos Electorales, otros están ya en la FESI, que están siendo investigados desde hace algún par de meses, y entonces la idea es de manera especializada abordar con seriedad este informe que ha emitido la Comisión para que sea investigado con objetividad y con transparencia. Muchas gracias, Gracias, señor fiscal Gonzalo. general. Estimados televidentes, estamos llegando al final de otro enfoque. Esta noche creo que nos ha quedado claro, en primer lugar, que el sistema de partidos políticos del país, tal como todos lo sabíamos, tal como la prensa lo venía diciendo desde hace muchos años, como en este programa se ha comentado durante los últimos años también en varias ocasiones, el sistema de partidos políticos se ha vuelto un sistema inoperante para el país, corrupto, abrumadoramente, y es necesario que se transforme. Se está discutiendo la reforma a la ley electoral. Yo me temo que no hay que esperar demasiado de esa reforma, que los propios diputados son los que pretenden impulsar con cambios que ellos están introduciendo, pero finalmente es una de las pocas esperanzas que van quedando. Lo que sí tenemos claro es que el sistema de justicia está empezando a funcionar mejor en el país, que CICIG y el Ministerio Público están aportando su grano de arena, y lo que hace falta ahora es ver lo que hace la Corte Suprema de Justicia con los antejuicios, que no se dilaten, que se tramiten lo más rápido posible para que la certeza en medio de este proceso electoral sea lo que vaya marcando la pauta para los electores. Muchas gracias por su atención. Volvemos la próxima semana con otro tema de interés y actualidad. Que Dios bendiga a Guatemala, que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.